Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el video que habla de la misión y de para qué vino Jesús. Jesús vino para perdonar pecados y Jesús también vino para dar su vida. De esos dos temas podemos hablar ahora. Hay más temas. El de la vida de Jesús, todos lo conocemos, ¿no? Sabemos por qué Él murió en la cruz y dio su vida, o sea, sabemos el resultado de su misión, que fue morir y resucitar para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Pero cuando estudiamos, por ejemplo, la crucifixión, la muerte, la resurrección, toda la pasión y muerte de Jesús, sabemos qué fue lo que pasó, pero tal vez no pensamos por qué a Jesús le pasó eso, ¿no? Pero él sabía lo que iba a pasar. Entonces hay un verso en la Biblia que está en Marcos 10, en el versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los muchos serían todos aquellos que prestan su oído para escuchar el Evangelio y también entregan su corazón a Cristo Jesús, reconociendo que Él es Señor y Salvador y que Él es Dios, y haciéndolo a Él el Señor o el Rey de sus vidas, entregarle a Él la dirección de sus vidas. Eso, decirlo y hacerlo, hay bastante trecho, ¿no? En decirlo y en hacerlo. Pero hay que empezar escuchando y creyendo y luego hacer el camino, o sea, ir camino paso a paso, creyendo y confiando y aprendiendo las escrituras y tratando de entender el propósito de Jesucristo en nuestra vida, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces Él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Él siendo Dios, se encarnó en un niño, en un hombre, y se dedicó a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a enseñar las escrituras, a, a echar fuera espíritus, demonios y todo lo que la gente en ese tiempo tenía. Y también ese fue su ministerio, ¿no? Levantar a los muertos, pero, pero eso es lo que él hizo para abrir el corazón y la mente de las personas a que estaba dando una buena noticia, que era que el reino de Dios se había acercado, que él era el Hijo de Dios y que él había venido con una misión de rescatar lo que se había perdido. Entonces dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. O sea, él es nuestro redentor. Quiere decir que nosotros estábamos perdidos y él regresó, o sea, llegó a la tierra para sacarnos de esa condición de perdidos eternamente para llevarnos al reino de su Padre, si podemos creer en Él. Bueno, eso fue una razón. La otra razón, dice, vino para perdonar pecados. ¿Cómo es que Jesucristo perdona los pecados? Por ejemplo, hay una historia en el libro de Marcos, también en el capítulo 2, verso 5. Pero vamos a contar la historia. Jesús estaba en una casa donde se habían reunido muchas personas y había de todo, había bastantes personas reunidas que eran locales y de otras localidades que habían venido a escucharle. Y él empezó a enseñarles lo que él siempre hacía, ¿no? En las casas donde iba. En esta ocasión estaba en una casa y estaba hablando y enseñando y se había reunido una multitud y en esa multitud también se encontraban los escribas. Ustedes saben que los escribas era no solamente que ellos sabían escribir o que ellos eran educados, sino que ellos interpretaban la escritura y copiaban la escritura.
y lo que hacían era que eran como maestros de la ley, ¿no? Interpretaban la escritura y hacían que el pueblo aplicara la escritura de acuerdo a lo que ellos interpretaban. Entonces ellos seguían a Jesús a donde quiera que iba y escuchaban lo que Jesús enseñaba. Cuando Jesús estaba enseñando, eh, ellos trataban de escuchar atentamente para ver en qué le podían, en qué falta le podían encontrar para entonces acusarle. Resulta que Jesús, cuando estaba enseñando, como la multitud era tan grande, le trajeron un paralítico. Tal vez lo traían de otro pueblo cercano o algo así. Y no lo podían entrar porque la cantidad de gente era mucha. Entonces lo que hicieron fue que se subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara. Entonces Jesús, cuando lo vio, dijo: tus pecados te son perdonados, y se admiró de la fe que tenían de haber hecho todo ese trabajo, de haberlo subido al techo, de haberlo bajado. Entonces les dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas que se encontraban en la multitud dijeron: pero oye, ¿cómo es que este hombre dice blasfemias? O sea, no dijeron, ellos pensaron, no sé si lo hablaron entre ellos. Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Entonces Jesús, que conocía lo que pensaban, le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Por qué reflexionan así en sus corazones? Pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, y le llamó al paralítico: levántate y anda. Y entonces el paralítico tomó su cama y salió corriendo y hablando, caminando, y todas las personas hablaban y se maravillaban de lo que Jesús había hecho. Esa escritura es mucho más profunda que lo que yo estoy hablando ahora, y hay mucho para aprender de ella, ¿no? Pero en este caso, Jesús podía perdonar pecados, y eso es una de las cosas que él vino a hacer y que hace hoy en día. El único que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados fue Jesucristo, y es Jesucristo hoy en día. Podemos perdonar los pecados a alguien que nos ofendió a nosotros, pero nosotros no podemos perdonar los pecados de la humanidad. En cambio, Dios sí podía en la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros nos volteamos, o sea, acercamos a Jesús, Dios nos perdona a nosotros. También nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, para que Dios también perdone nuestras ofensas, como dice el Padre nuestro que Jesús nos enseñó. Pero esa fue la misión de Jesús. Al perdonar nuestros pecados, nosotros quedamos en deuda con Él y queremos servirle y buscar la forma de llevarle a otros ese mensaje. Eso es parte de las buenas nuevas. Jesús vino a perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque nosotros somos pecadores, o sea, todos nosotros somos pecadores. Yo insisto en eso porque es la única forma en que nos hagamos más humildes para saber que necesitamos un Salvador. De todas formas, vamos a seguir hablando de otras razones por las cuales Jesús vino a la tierra, que hay más razones por las cuales Jesús estuvo aquí, ¿no? Pero el dar su vida por nosotros y el perdonar nuestros pecados para darnos vida eterna son de las razones por las cuales Él estuvo en la tierra. Hablamos en el video pasado para revelar al Padre y también para perdonar nuestros pecados. Bueno, les agradezco la atención. Ojalá nos podamos volver a encontrar en el siguiente video. Yo estoy haciendo estos videos en mis 10 libres y en toda la semana no puedo hacer ellos, entonces no los puedo hacer porque siempre me falta el tiempo, y para poderlo hacer tengo que leer y estudiar un poquito. Aunque no lo hago perfectamente, por lo menos me baso en las escrituras para poder enseñar un poquito de lo que yo aprendo. Dios los bendiga, les abra sus corazones,
les dirija sus pasos y los lleve al bien, a todo lo que es bueno, a todo lo que Él quiere para nosotros, que es su buen propósito. Entonces, un abrazo para todos y que tengan buena noche. Gracias.